Muy buenos días, sexto básico. Antes de comenzar la clase quería felicitarlo a ustedes como curso, ya porque la gran mayoría de ustedes ha realizado las actividades, va al día o les faltan muy poquitas para completarlas del primer semestre. Ya han sido uno de los cursos que más actividades tienen realizadas, por lo tanto mis felicitaciones para ustedes, ya por el compromiso. Vamos a comenzar entonces con la clase número 15, que lleva por nombre calor o temperatura. Por lo tanto, el propósito de esta clase es conocer los mecanismos de transferencia de calor, estableciendo la diferencia que existe entre calor y temperatura. ¿Son lo mismo el calor y la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Ya, la temperatura tiene que ver con la energía de las partículas que componen un objeto. Con la energía cinética, o sea, la energía del movimiento, que tanto se mueven las partículas, ¿ya? La energía o la temperatura se puede medir ya con un termómetro, ¿ya? Y se va a expresar en el caso de nosotros, ¿cierto? Acá en Chile, en grados Celsius. ¿Qué es el calor? Ya, el calor es la energía ya que se transfiere entre dos cuerpos. Ya, dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Por lo tanto, ¿son lo mismo? No son lo mismo. ¿Ya? La temperatura se puede medir, el calor no. ¿Ya? La temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas. En cambio, el calor es una energía, ¿ya? Que se transfiere entonces entre dos cuerpos. Entonces, son cosas diferentes. ¿Qué sucede con las partículas cuando hay transferencia de calor? Ya ahora nos vamos a enfocar principalmente en el calor, ya en la transferencia del calor. Entonces, cuando dos objetos están a distinta temperatura, ocurre un flujo de calor, desde el cuerpo que está más caliente al que tiene menos temperatura, o sea, el que está menos caliente. Ya como aparece ahí en la imagen. De 100, ¿cierto? De 100 grados hay un flujo entonces de calor al objeto que tiene menos grado en este caso. Este proceso ocurre hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, es decir, se produce un equilibrio térmico, como sale en la parte baja, ¿cierto?, de la imagen, donde quedan ambos cuerpos, ¿cierto?, a la misma temperatura. Entonces, las partículas entonces del cuerpo que tiene más temperatura, o sea, la que está, por ejemplo, a 100 grados Celsius, las partículas tienen mayor energía cinética, o sea, se mueven mucho más rápido el movimiento, ¿ya?, que las partículas del otro cuerpo que está a 0 grados. Entonces, a medida que va avanzando en el tiempo, ya el movimiento de las partículas va a disminuir del cuerpo que tiene mayor temperatura, va a disminuir porque le pasa energía a las partículas del cuerpo que tienen menos movimiento en este caso, ¿ya?, las cuales van a incrementar su energía cinética. Por lo tanto, va a haber un equilibrio térmico. Y equilibrio térmico se refiere a cuando llegan a las mismas temperaturas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho frío, mucho frío, tenemos las manos muy heladas y le tomamos la mano, por ejemplo, a la amiga, ya que tiene sus manos muy abrigadas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con mis manos? Si yo estoy muy helada, al tocar las otras manos se van a abrigar. ¿Y qué va a pasar con las manos de la amiga? En este caso va a reducir su temperatura. ¿Por qué? Porque me va a estar pasando energía, ¿cierto?, a mis manos. Eso tiene que ver con el equilibrio térmico, ya cuando las dos se asemejan o igualan las temperaturas. Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor, ya en la cual se puede transmitir calor de un cuerpo a otro. El primero de ellos es la conducción, ¿ya? ¿Y qué es la conducción? Es la transferencia de calor a través de un material, como por ejemplo a través de algunos metales, ¿ya? Cuando yo pongo la olla, ¿cierto?, o el mango al fuego, como aparece en la imagen, se pone, ¿cierto?, una parte de la olla, pero uno lo va a tomar del mango la olla y también está caliente, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una transferencia de calor, ¿cierto?, a través de ese material.
o cuando acercamos, ¿cierto?, la punta de una regla de metal al fuego o a una vela, ¿cierto? El calor se va a empezar a transmitir desde el lugar donde está la llama de la vela, ¿cierto?, hasta donde llega donde nuestras manos están afirmando, en este caso, la regla o la varilla metálica. Otro tipo de mecanismo es la convección. Ya, la convección es la transferencia de calor por un ascenso de un gas o de un líquido. Por ejemplo, nosotros podemos ver la convección del calor cuando ponemos una olla al fuego. Siempre lo que está más cercano al fuego es lo primero que se va calentando o lo que va aumentando la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, como sale ahí la imagen, ese como frasquito o esa como ollita que aparece ahí, la que está más cercana al fuego va a estar siempre más caliente. Lo que sigue va a estar tibio y lo de más arriba, lo que va a estar más en la parte superior, va a estar siempre más frío. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer como un remolino. Lo que está más caliente necesita más espacio porque tiene más movimiento, por lo tanto va a subir. ¿Ya? El agua que está en la parte baja va a subir y la que está arriba va a bajar, y ahí se va a formar la convección. Y otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación, ¿ya? Y ¿a qué se refiere la radiación? A la transferencia de calor, ¿cierto?, mediante ondas, como por ejemplo cuando nosotros nos acercamos un poquito a una fogata para calentar nuestras manos. Ya, ondas de calor son esas. O por ejemplo, para calentar la comida en el microondas, ya tiene que ver con ondas, o en este caso microondas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de los tres mecanismos. En esta imagen están los tres ejemplos de conducción del calor. Las tres formas de transmisión del calor. Tenemos la conducción, ¿cierto?, por el mango de la olla. Tenemos la radiación producida por el fuego, ¿cierto? Y tenemos la convección, que es la parte que es el agua, ¿cierto?, en la parte baja, que está más caliente y empieza a burbujear y se va a la parte superior, y la que está en la parte superior, que está más fría, baja a la parte más inferior. Y así es cuando empieza, por ejemplo, a hervir el agua, ¿ya? Es súper importante, como ahí aparece, conocer que existen materiales, ya, que se denominan conductores térmicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos materiales? Los que poseen una capacidad de conducir el calor, como por ejemplo son los metales, como el cobre, el aluminio, el hierro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la cuchara del té en el té caliente, ya después nosotros la vamos a tocar y toda la cuchara está caliente, y eso tiene que ver con la conducción del calor, que pasa desde el agua a la cuchara metálica, ¿ya? Y también, ¿cierto?, o por el contrario, también existen materiales que no conducen el calor, como es el vidrio, el plumavit, ¿ya? La madera, ¿ya? Y a esto se le denomina aislantes térmicos. Es por eso, por ejemplo, que el plumavit mantiene la temperatura, ya sea, por ejemplo, en estas cajitas de plumavit que se echan los helados para que no se derritan, o se echan cosas calientes para que no se enfríen tan rápidamente. Entonces, para esta clase es cortita, ¿cierto?, pero también va a una actividad. Ya, recuerden que para cada actividad ustedes tienen que poner actividad número, en este caso número 15, para cuando manden su evidencia o la imagen de su actividad, ya, para yo llevar un control de las actividades que ustedes han realizado. ¿Qué tienen que hacer? Leer atentamente las páginas 144 y 145, donde aparece una línea de tiempo, ya, acerca de todos los aportes científicos referente a lo que se refiere de calor y temperatura. Y luego van a contestar en su cuaderno las preguntas que aparecen en la página 145 del texto, de una actividad que aparece en la parte baja, que dice trabajando con la información. Ya, son 3 preguntas referente a esa línea de tiempo, ¿cierto?, referente a esos aportes que han realizado los diferentes científicos. Y eso sería todo.
¿Ya? Un abrazo a cada uno de ustedes. No se olviden de enviar las actividades y no se olviden también de realizar las evaluaciones formativas que están en la plataforma. Un beso a cada uno de ustedes. Chao, chao.